Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que proponen algo que, bueno, suena a pura ciencia ficción. Un manual de instrucciones para reactivar un supuesto artefacto de origen desconocido. Y lo que queremos hacer es desgranar esta teoría, pieza por pieza, para ver si este puzzle tan extraño forma al final una imagen coherente. Pues sí, es un reto fascinante, la verdad. Vamos a sumergirnos en unos documentos filtrados conocidos como el archivo Caret, también en una teoría atómica radical llamada electroátomo, y cómo todo podría converger en un objeto físico real, la esfera de Buga. El objetivo es entender la lógica interna. No vamos a juzgar si es real o no, sino a seguir el hilo de la argumentación, desde cómo funcionarían sus naves hasta la física que, teóricamente, lo haría todo posible. Y la primera pieza de este puzzle son unos aparatos, la verdad, increíblemente extraños. Venga, pues empecemos por el principio. El archivo Caret describe unos aparatos voladores, los llaman drones Dragonfly, y la descripción es desconcertante. Se nos dice que son completamente silenciosos, sin toberas, sin hélices, sin ninguna propulsión que podamos ver. Y no solo eso. Y lo más increíble, capaces de realizar giros de 90 grados y aceleraciones instantáneas que pulverizarían a cualquier piloto. Y harían trizas cualquier metal conocido, claro. Y aquí llega el primer giro conceptual importante. Los documentos insisten mucho en que no es antigravedad. O sea, no están luchando contra la gravedad. No empujan con una fuerza inmensa hacia arriba. El concepto es otro. Es reorientación gravitatoria. Espera un momento. Reorientación gravitatoria. ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Es como si le dijeran a la gravedad que abajo ahora está, no sé, en otra dirección? Es una analogía perfecta, justo eso. El dispositivo no empuja hacia el cielo. Lo que hace es redefinir localmente qué dirección es abajo y simplemente se deja caer libremente hacia ese nuevo vector. O sea que podría caer hacia el norte en horizontal O caer hacia el firmamento. Es una caída libre, pero perpetua y controlada. Por eso no necesitan una propulsión convencional. Claro. Y por eso sus movimientos pueden ser instantáneos. No están superando la inercia, la están redefiniendo. Exacto. Vale, la idea ya de por sí es alucinante, pero es que aquí es donde a mí de verdad me explota la cabeza. Los documentos hablan de un lenguaje autoejecutable, describen unos símbolos grabados en el fuselaje de estos drones y afirman que esos símbolos no son decoración. Ni instrucciones para un ordenador de a bordo, ¿no? No, afirman que los símbolos son el circuito, que la forma es la función. El término que utilizan es morfofuncional. Es un concepto que, choca con toda nuestra ingeniería. Para nosotros, la forma de un coche es, aerodinámica o estética. La función la realizan el motor, los pistones, la electrónica interna. Claro. Acción directa con el tejido del espacio-tiempo. Son componentes que funcionan por su mera existencia y su forma. Un momento para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, es como si el plano de un motor de Ferrari no fuera un dibujo para construirlo, sino que el propio dibujo, si estuviera hecho del material correcto, fuera el motor. Esa es la idea. Es una idea que te rompe la cabeza, sí. Totalmente. De hecho, las fuentes mencionan que las diferentes partes de estos drones no se unen con tornillos, ni remaches, ni soldaduras. Se mantienen cohesionadas por campos de fuerza que genera su propia geometría en resonancia. El objeto es un todo armónico, no un ensamblaje de partes. Vale, entiendo el concepto. La forma es la función. Pero claro, eso no puede funcionar con la física que conocemos del colegio. ¿Qué clase de universo postulan estos documentos para que algo así sea, no sé, remotamente posible? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva al segundo gran pilar de esta teoría. Proponen que el espacio no es un vacío pasivo, sino un sustrato informático. Como en la hipótesis de la simulación, que vivimos dentro de un programa de ordenador o algo así. No exactamente, es más sutil. Piensa en ello como que el universo tiene unas reglas fundamentales, un código fuente, si quieres. Y los símbolos grabados en el dron actúan como una interfaz, como comandos que permiten editar localmente ese código. Acceden a lo que los documentos llaman dimensiones de referencia no convencionales, que para nosotros están plegadas o son invisibles. ¿Plegadas como en la teoría de cuerdas?
¿O es otro concepto? La idea es similar, pero aquí la aplican de forma muy práctica. La analogía que usan es la de un tesseracto, un cubo en 4 dimensiones. Nosotros, como seres de 3 dimensiones, solo podemos ver su sombra tridimensional. Si el tesseracto rota en la 4ª dimensión, a nosotros nos parecerá que su sombra 3D cambia de forma. ¿Se deforma o...? O incluso aparece y desaparece. Pues los drones no se metamorfosean en nuestro espacio, están rotando en un espacio dimensional superior. Ah, y eso explicaría su capacidad para aparecer y desaparecer de la nada. Simplemente orientan su sombra fuera de nuestra percepción. Según esta teoría, al desfasar el objeto hacia otra de estas dimensiones, su interacción con las leyes de nuestro universo, como la gravedad y la inercia, disminuye. No está completamente en nuestra realidad, por eso puede acelerar de 0 a Mach 10 de forma instantánea sin desintegrarse. Pero eso genera una paradoja, ¿no? Si no está completamente en nuestra realidad para ignorar la inercia, ¿cómo interactúa con el aire o con la luz para que podamos verlo? Parece que no se puede tener las dos cosas a la vez. Es una objeción excelente. La teoría no habla de un interruptor on-off, sino de un dial. No es que el objeto esté aquí o allí, sino que puede modular el grado de su manifestación en nuestro plano. Podría estar un 99% en nuestro continuo, interactuando casi normalmente, o un 1%, siendo casi un fantasma intangible. El control de ese dial es lo que le da sus capacidades. Vale. Durante mucho tiempo, esta ingeniería de Caretere parecía una pesa suelta, una tecnología increíble sin una física que la explicara. Pero las fuentes que analizamos hoy proponen un eslabón perdido, una tabla periódica extraoficial llamada la tabla del electroátomo. Y aquí es donde la teoría se vuelve todavía más profunda. Efectivamente, esto supone un cambio de paradigma total respecto a nuestra física. La ciencia actual ve el átomo como un núcleo de protones y neutrones con una nube de electrones orbitando. La teoría del electroátomo, en cambio, lo define como un vórtice de energía, una estructura de esferas anidadas. ¿Esferas anidadas? Sí, imagina una matrioska, la muñeca rusa, pero en lugar de una muñeca dentro de otra, cada una contiene 2 más pequeñas, y cada una de esas, otras 2. Es como una muñeca rusa fractal. Con múltiples niveles. Exacto, pues según esta teoría, eso es un átomo. Para un momento. Si eso es así, entonces, la energía de un átomo no es una cantidad abstracta, sino el volumen físico total de todas esas muñecas internas sumadas. ¿Me estás diciendo que E es igual a V? Has dado en el clavo. La energía es la suma de los volúmenes de todas esas esferas anidadas. Y esto es crucial, porque si la energía es un volumen geométrico, se puede manipular alterando la geometría. Y la gravedad, en este modelo, se redefine como la presión que ejerce el universo para mantener unidas y compactas todas esas esferas de energía. Entonces, aquí es donde las dos teorías se encajan de una forma, explosiva. La tabla del electroátomo es el hardware. Nos dice que materiales, como el bismuto, tienen una estructura interna de esferas especialmente densa y compleja. Y los símbolos de Caret son el software. El código geométrico que, al grabarse en ese material, actúa como una antena que resuena con esas esferas internas y permite manipular su volumen. Justo. Al excitar esos símbolos con una frecuencia específica, puedes hacer que las esferas internas se inflen, aumentando el volumen total del átomo. Al aumentar su volumen, desplaza el tejido del espacio-tiempo, creando una burbuja de menor presión gravitatoria, y el objeto, entonces, cae hacia esa burbuja. La tabla de Mendeleev clasifica los elementos por su química. La tabla del electroátomo los clasificaría por su potencial para la manipulación del espacio-tiempo. Es, el manual de instrucciones de la materia. Todo esto es una construcción teórica fascinante, casi una obra de filosofía natural. Pero lo que lleva esta historia a otro nivel es que las fuentes afirman que existe un artefacto físico que parece sacado directamente de estos diagramas, la llamada esfera de Vaga. Sí, este objeto es donde la teoría pretende tocar la realidad. Los análisis que se citan indican una composición por capas, con bismuto y magnesio, 2 elementos con estructuras cristalinas muy particulares. Tiene una especie de chip de cuarzo en el centro y, lo más importante, unos símbolos grabados en su superficie que, aunque parecen toscos, casi manuales, se corresponden conceptualmente con los diagramas de Caret. Y el incidente de su caída es clave. No se estrelló sin más.
Chocó con un cable de alta tensión y, según los testigos, cayó poco a poco. Casi flotando hasta el suelo. Eso es. Exacto. Desde la perspectiva de esta teoría, eso no es un fallo, es una prueba de funcionamiento. El pulso electromagnético del cable de alta tensión habría provocado un bloqueo de fase, habría desincronizado la resonancia armónica de las esferas internas del material como un ruido ensordecedor que interrumpe una orquesta. El motor, por así decirlo, se gripó. Y la caída lenta. Si fuera un trozo de metal normal, habría caído a plomo. Pero esa caída gradual sugiere una gravedad parcial que quedaba, ¿no? Como un motor que se apaga poco a poco, tosiendo, en lugar de detenerse en seco. Precisamente. Y basándose en esa interpretación, las fuentes proponen un protocolo de reactivación increíblemente específico. El primer paso sería eliminar el ruido electromagnético residual del choque, un proceso similar a una desmagnetización profunda, para resetear el artefacto. ¿Y después cómo se arranca? Se inyectaría una frecuencia portadora muy específica, en torno a los 24,5 GHz en la banda de las microondas, directamente en el chip de cuarzo central. Esto actuaría como la nota de un diapasón para darle al sistema la frecuencia base sobre la que volver a sintonizarse. Y el último paso tiene que ver con los símbolos, ¿verdad? Sí. El paso final sería excitar los símbolos grabados en la superficie con un láser de luz azul ultravioleta. Según la teoría, esto cerraría el circuito del flujo de vacío. ¿Por qué un láser azul, específicamente? El color es importante. Muchísimo. La teoría sugiere que las frecuencias más altas del espectro visible, en el rango azul-violeta, son las que interactúan de forma más eficiente con la geometría a esa nanoescala. La longitud de onda de la luz debe corresponderse con el tamaño de las estructuras que se quieren activar. Es como usar la llave correcta, del tamaño y la forma exactos para una cerradura muy, muy específica. De acuerdo. Entonces, si alguien siguiera este manual de instrucciones de otro mundo y consiguiera que la esfera flotase, ¿cuál es el objetivo final? Las fuentes dejan claro que no se trata de construir platillos volantes para unos pocos. La visión es mucho más grande. El objetivo que describen es una transformación completa para la humanidad. El plan inmediato sería la publicación de un white paper científico, una carta abierta a la comunidad científica y la creación de un manifiesto de la energía libre. La meta es asegurar que esta tecnología sea de dominio público, que no pueda ser armamentizada ni monopolizada por ningún gobierno o corporación. Y se habla de un protocolo de primer contacto. La idea es que al dominar esta tecnología, la humanidad cambia de categoría a nivel cósmico. Pasa de ser una civilización ruidosa a una armónica. ¿Qué significa eso realmente? Una civilización ruidosa, que sería la nuestra, se basa en la combustión, en explosiones químicas y nucleares. Es caótica, entrópica. Una civilización armónica basaría su energía y su propulsión en la resonancia, en la vibración controlada de la materia. Es ordenada, sintrópica. Es la diferencia entre un martillo neumático y una orquesta sinfónica. Y bajo esa lógica, nuestra forma de buscar vida extraterrestre enviando señales de radio. Sería como gritar en una biblioteca. Claro. Exactamente. La comunicación entre civilizaciones armónicas, según esta visión, no se realizaría con ondas de radio, sino modulando directamente la geometría del espacio-tiempo. Sería un diálogo de formas, de frecuencias y de resonancias. Un lenguaje universal basado en la propia física. Qué curioso. Es como si, para hablar con el universo, tuviéramos que dejar de usar la boca y empezar a usar un compás y un diapasón. Es una idea muy poética, además de física. Y en ese punto, las fuentes hacen una conexión final y asombrosa. Relacionan toda esta física con el famoso crop circle que apareció en Milk Hill, en Inglaterra, en 2001. No lo interpretan como un dibujo, sino como un saludo geométrico de otra inteligencia. Un diagrama de fase que, según ellos, utiliza la misma matemática y física del electroátomo. Un mensaje de bienvenida. Un mensaje y una invitación. Y en respuesta, los documentos proponen el diseño de un emblema de respuesta. Un símbolo complejo que combina la forma de la Tierra, la espiral de Milk Hill y los diagramas de Card. Transmitir este emblema al espacio, usando la propia tecnología, sería la confirmación de que la humanidad ha descifrado el mensaje y está lista para entrar en esa comunidad galáctica. Sería nuestro acuse de recibo cósmico.
Si conectamos todas las piezas, lo que emerge no es solo una teoría abstracta o una historia de ciencia ficción, es un sistema completo que une ingeniería, física fundamental, un artefacto tangible y un protocolo experimental preciso para, supuestamente, demostrarlo todo. En un garaje o en un laboratorio, siguiendo estas instrucciones al pie de la letra, lograra que la esfera de Bug anulara su peso, frente a las cámaras. ¿Sería ese el momento en que la física que conocemos se vuelve oficialmente obsoleta?